Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta nueva semana. Ya la última de junio, se nos fue el sexto mes del año 2017. Esperamos que el segundo semestre sea un semestre de buenas noticias y en ese sentido hoy vamos a conocer el tema de la Ley de Soberanía Alimentaria y para ello nos acompaña Doris Evangelina, quien es de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, evangelista. Y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña Adalberto Blanco, él también pertenece a la Mesa por la Soberanía Alimentaria y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema está puesto, ¿verdad?, en esta noche. Queremos conocer desde la perspectiva de quienes han trabajado en una mesa por lograr que esta ley sea aprobada. Tenemos de contexto y queremos que nos expliquen ellos una convención que se dio en Malí en el año 2007, hace 10 años, en Nileni, y habla precisamente del hecho que los pueblos tienen derecho a una soberanía alimentaria. ¿A qué se refiere? Quisiéramos empezar a ver, Adalberto, ¿a qué se refiere la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, sí, hacer un poco de referencia también a los inicios del concepto. El concepto y principio nace en el 96, en el año 96, a partir de un movimiento internacional de campesinos y campesinas que se llama la Vía Campesina Internacional, que es hoy por hoy el movimiento de personas, el movimiento social de personas más grande del mundo, que aglutina unos 200 millones de productores y productoras en casi todo el mundo. Nace como una propuesta propia desde el campesinado, del campesinado mundial y excluido ante el mundo. Es una propuesta que llama a colocar la vida en el centro de las políticas públicas. Es una propuesta que llama a tener una parte ética en la producción, que sea alimentación saludable, que sea alimentación para la gente. Muchas veces con las nuevas olas de agricultura moderna se quiere producir para producir etanol, para alimentar ganado, por ejemplo, pero se desprecia toda esa cantidad de gente, unos 600 millones o 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, ¿no? Es una contrapropuesta al concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria nace en el 76, si no me equivoco, 72, por ahí, desde la FAO. Es una propuesta que en su momento pretendía erradicar el hambre en los siguientes 10 años después de ser lanzada, ¿no? Han pasado casi 40 años y el hambre en el mundo sigue existiendo y sigue incrementándose. Entonces nace esta alternativa, que es la soberanía alimentaria, que nace desde la gente. El hecho de, evangelista es verdad, sí. Evangelista, el hecho de lograr esta soberanía que ya nos hablaba Adalberto, que existan pues esta cantidad de productores, digamos, asociados para hacer este trabajo que seguramente tendrá estas formas muy nuestras, muy de cada país. ¿De qué manera esta situación en El Salvador se desarrolla? Si bien los antecedentes vienen del 72, 76, 92, ¿cómo ahora en El Salvador este tema se pone en agenda? ¿O desde cuándo también? Bueno, yo creo de que hemos venido trabajando este tema desde la primera ley que se presentó fue como ahí por el año 2006, por el 2006, y desde ese año se vinieron presentando una cantidad de propuestas de ley en torno al tema de soberanía alimentaria. Llegamos al 2014, al 2012, llegamos al 2012 con 11 propuestas de ley presentadas en la Asamblea Legislativa. Estas 11 propuestas de ley eran presentadas por 11 organizaciones diferentes. En ese momento nos damos cuenta de que hay 11 propuestas de ley y que es necesario enfocarnos en una. Recogimos las 11 propuestas de ley y nos enfocamos en trabajar una sola propuesta
en donde hicimos un bloque con todas las organizaciones que venían trabajando estas propuestas y fue presentada en el 2012 a la Asamblea Legislativa con la esperanza de que en ese tiempo el grupo parlamentario trabajara esta ley y la aprobara. Sin embargo, hemos venido en todo ese proceso esperando, haciendo lucha, incidencia en la Asamblea Legislativa, pero sin embargo, como hemos visto que no ha habido como el avance que nosotros esperábamos en ese tiempo, nuestro trabajo como organizaciones ha sido en los territorios con la gente. Ha sido bien importante cómo la gente fue aceptando este modelo de soberanía alimentaria, experimentando con la gente de que es importante que nosotros sembremos nuestra propia comida, que aunque no tengamos dinero en los bolsillos, podamos tener comida en nuestro patio, en una maceta, en donde sea. Y la gente comenzó a entender este nuevo enfoque y a la fecha hemos venido trabajando en procesos pequeños, pero que hemos tenido logros grandes. Entonces yo creo de que ha sido bien interesante este proceso porque independientemente de que avance o no avance la ley, el trabajo en los territorios lo hemos venido desarrollando. Mucha gente se viene sumando, más gente viene entendiendo el concepto y tenemos agricultores, agricultoras contentas con este proceso y yo creo de que podemos decir de que hemos avanzado con la gente para que ellos entiendan este concepto y lo pongan en práctica y viven de eso. Muy bien, más adelante vamos a profundizar un poco sobre qué es la ley, cuáles son los puntos que aborda, qué es dónde están, digamos, dónde están en este momento los obstáculos. Pero antes de llegar a ello, Adalberto, quisiera que nos explicaran ustedes cómo se desarrolla este mercado de alimentos actualmente en El Salvador, el acceso que tiene realmente la población a alimentos y a la misma producción para hacerlo, como ya decía Evangelista, de manera, qué sé yo, huertos caseros, demás, pero ¿cómo está ese mercado de alimentos en El Salvador? Bueno, primero quizá hay que retomar algunos datos estadísticos que no son tan buenos porque vienen del último censo agropecuario que se realizó entre 2008 y principios de 2009, pero este censo nos daba algunas pautas y nos decía, por ejemplo, que casi el 87% de la producción de maíz y frijol en el país viene de explotaciones inferiores a 3 hectáreas. Eso quiere decir que nuestra producción de alimentos está en manos del campesinado, principalmente frijol, maíz, arroz, con pequeñas cantidades, porque casi todo lo que comemos de arroz es importado, ¿no? En ese momento éramos muy dependientes de las importaciones. Esto ha cambiado, ha mejorado un poco, pero hemos tenido, bueno, la región centroamericana es la región tropical que va a sufrir mayores afectaciones por el cambio climático en el futuro. Bueno, ya la estamos viviendo, ¿no? La hemos vivido en los últimos años. Ciclones, tormentas y en los últimos 5 años sequía, ¿no? Eso nos hace altamente vulnerables, además de que nuestra agricultura fue descuidada durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ese contexto del que tenemos una producción atomizada, pero que la producción de alimentos está en manos de los pequeños agricultores y agricultoras. Luego está la agroindustria, la gran agroindustria, no está la caña, principalmente la caña, el café por otro lado, pero digamos que la caña ha crecido en los últimos años a un ritmo muy acelerado y estamos en un momento preocupante porque la caña está desplazando la producción de alimentos, está desplazando el maíz, está desplazando otros cultivos que son para alimentar a la población, ¿no? Y la caña es básicamente para producción de azúcar y exportación en su gran mayoría. Entonces se dedican grandes cantidades de tierra, generalmente las mejores, porque es tierra mecanizable, tierras planas, para el cultivo de la caña. Y eso es para exportación, pero el alimento de la gente se descuida muchas veces. Entonces ha entrado en competencia la caña con la producción de alimentos locales. Aunque hay esfuerzos en los últimos gobiernos, se ha reducido
en 10 puntos la dependencia de alimentos, principalmente de verduras y frutas que se importan al país, pero aún andamos como por el 60% o 70% de importaciones de hortalizas y frutas, principalmente de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y otro tanto por ciento de algunas cantidades pequeñas de granos básicos que todavía tenemos que importar, ¿no? Ese es el gran contexto que tenemos ahorita en el tema de alimentos. Un gran reto, ¿verdad?, de poder tener realmente en el país una producción. Queremos, para entender un poco este tema de las políticas públicas, del impacto de las políticas pues neoliberales, ¿verdad?, que han traído pues más terreno para la gente que tiene manera de exportar, la gente que tiene manera de producir a gran escala. Esto también ha tenido un impacto. Vamos a escuchar y a ver un breve análisis que nos hace nuestro economista César Villalona. Un país tiene soberanía y seguridad alimentaria cuando es capaz de producir el 90% de sus alimentos, por lo menos, y cuando decide qué tipo de alimentos quiere producir. En el caso de El Salvador hay mucha dependencia de importaciones de alimentos, porque durante los 20 años de los gobiernos de Arenas se aplicaron una serie de políticas y de medidas que afectaron la producción agropecuaria, sobre todo. Por ejemplo, en los gobiernos de Arenas se liberalizaron los precios de los insumos agrícolas y estos se encarecieron, afectaron los costos de los pequeños productores y productoras del campo. También cerraron el Instituto Regulador de Abastecimiento, que era una institución del Estado que le compraba los granos básicos a buen precio a los productores y productoras. Al cerrarlo, los precios bajaron porque estos le tuvieron que vender a los coyotes. Entonces le bajaron ingresos y le subieron costos por la liberalización de los insumos. También se bajaron los impuestos a los productos importados y el país se inundó de alimentos importados baratos, que afectó a los productores. Los gobiernos de Arena también le disminuyeron los recursos al Ministerio de Agricultura, que es la institución que apoya al sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura captaba el 6% del presupuesto nacional y pasó a captar el 1%. También desmantelaron prácticamente la institución que le daba asistencia técnica a los productores y la productora, el CENTA. Y con la privatización de la banca también cayó el crédito al sector agropecuario y subieron los intereses. Con todas esas medidas, aquí bajó la producción de arroz, maíz, frijol, hortaliza, carne, lácteo, y nos hicimos muy dependientes de importaciones. Por ejemplo, Arena nos dejó con una dependencia de 75% del arroz que comemos y de más de la mitad del maíz y el 30% del frijol. Y antes de la guerra, o terminando la guerra, el país era autosuficiente en la producción de esos granos básicos. Pero nos dejó también con una dependencia de otros productos, como el 70% de los alimentos se traen de fuera. Durante los gobiernos del FMLN ha habido un pequeño cambio, ha mejorado la actividad agropecuaria, se ha aumentado la producción de granos básicos, ya hay autosuficiencia en maíz y frijol prácticamente, y se ha avanzado sobre todo en los productos agropecuarios. Bueno, en realidad bastantes las causas que han hecho que haya en ese momento una situación de, no podemos decir de seguridad, más bien de inseguridad alimentaria. En ese sentido, si bien tenemos también algunas cifras de crecimiento, 4.6% dice las notas que yo tengo según los datos oficiales, ¿cuáles entonces serían estos avances de la agricultura en nuestro país, Evangelista, a partir también de lo que ya señala César Villalona? Como veníamos explicando anteriormente, en cuanto a los avances, hemos trabajado un mapa en donde podemos evidenciar de que ha habido éxito en algunos agricultores a nivel de país y como decíamos, es bien importante cuando retomamos el tema de soberanía alimentaria, cuando la gente está dispuesta a enfrentarse, a convertir su agricultura a la que venía estando acostumbrada. Como dijo Villalona, subieron los insumos agrícolas y eso hizo de que el campesino gastara más en la misma producción que estaba desarrollando. Sin embargo, cuando nosotros promovemos y decimos y trabajamos en los territorios con la gente para que cambie el modelo tradicional de agricultura a un modelo más agroecológico, a un modelo más amigable con el ambiente,
es un proceso lento también, porque también no podemos decir de que de la noche a la mañana el agricultor deja de utilizar químicos y comienza a trabajar la tierra orgánicamente. La tierra está sin vida, pues, está muerta de tanto veneno que se está utilizando, y no se puede dar este cambio de la noche a la mañana. Sin embargo, ya hay experiencias exitosas en donde agricultores, después de 3 años de ir a paso lento, cubriendo primero una tarea, después otra tarea, han logrado ampliar y ahora están produciendo más de lo que producían cuando utilizaban agrotóxicos. Entonces es bien importante cuando conocemos estas experiencias. Hemos hecho giras con los medios para que se den cuenta de que lo que estamos diciendo, lo que venimos a hablar, no es un invento. Sino ¿En qué zonas se dan como esos ejemplos de producción ecológica? Tenemos experiencias, Fecoracén, por ejemplo, tiene experiencias en el lado de Occidente. Tenemos experiencias bajando aquí para La Libertad. Tenemos experiencia al lado de Oriente también, al lado de Chalatenango. Entonces hay un mapeo a nivel nacional en donde se puede evidenciar de que estos agricultores están produciendo mucho más producto sin utilizar químicos y comida sana, como dice el concepto de soberanía alimentaria, comida sana, en donde estamos seguros la procedencia que tiene. Yo me puedo comer ese pepino con cáscara porque estoy segura de que no me estoy comiendo ningún veneno. Pero si yo compro un pepino en el supermercado, lo pelo 2 veces porque tengo miedo del químico que se está utilizando. Entonces es bien complicada la situación porque muchas veces nosotros aquí en el país estamos en los mercados, en los supermercados, en los carritos estos que venden verduras, y estamos como comprando todas las verduras, pero no sabemos la procedencia de esta. Porque decimos, toda esta producción viene de fuera. Y lo poco que se consume aquí en el país, o lo que están produciendo nuestros campesinos, se vende ahí en lo local. Entonces difícilmente tienen las cantidades grandes como para llegar a cubrir la demanda de nosotros. Es diferente de que vayamos a comprar un tomate de este orgánico que nos van a dar 6 tomates por $1, a que pasa el carrito ahí y nos vende 40 tomates por $1. La gente va a ir al que le vende 40 tomates por $1. Sin embargo, estamos impulsando más esta conciencia en la gente en que es necesario retrocedernos y dejar, como dice el compañero, las transnacionales nos traen comida. En El Salvador hay comida. O sea, podemos decir hay seguridad alimentaria, pero la gente no tiene acceso para comprar esa comida. Entonces ahí entramos en una situación bastante difícil porque muchos de nosotros estamos comiendo y no nos estamos alimentando. Entonces ahí entra otro problema de desnutrición, entran problemas de obesidad, entran problemas de salud, en donde la gente no se explica por qué me da esto o por qué tengo esta otra enfermedad. Entonces yo prácticamente estoy convencida de que todas las enfermedades vienen a causa de lo que estamos comiendo. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Y entonces a veces estamos como con un problema de déficit nutricional, pero también con un problema de sobrepeso y obesidad por lo que comemos y la forma en que comemos. Adalberto, si habláramos de causas de inseguridad alimentaria, el hecho, por ejemplo, que no haya agua en algunos lugares, el hecho que, tú ya lo decías, esta degradación de suelos, el cambio climático que está siendo cada vez más extremo, ¿verdad? En la mañana amanece con calor, al mediodía está con lluvia, en la tarde está con frío, o sea, toda esta situación que es producto de cómo hemos maltratado a la madre naturaleza, a la tierra, ¿no? Sí, es como tú lo dices y vamos a ir un poco más allá. Por ejemplo,
a nivel internacional, a nivel global, mundial, ¿no? Porque en el tema de cambio climático tenemos que hablar a nivel global. Los mayores emisores de gases de efecto invernadero y depredadores del medio ambiente son los países industrializados, ¿no? Históricamente Estados Unidos y Gran Bretaña, y últimamente China y los países que van del BRICS, ¿no? Que van desarrollándose. Ellos son los causantes de muchos de los problemas climáticos que tenemos hoy en día, ¿no? Y también del modelo económico en el que vivimos, un modelo depredador de la naturaleza y de la vida. Entonces tenemos que ver el marco, ¿no? El Salvador es un país pequeñito, un puntito en el globo, cuyas emisiones no llegan ni al medio punto por ciento, ¿no? Pero somos la región, Centroamérica es la región tropical que va a sufrir los mayores impactos del cambio climático en el futuro, y ya lo estamos pasando. Este es un informe del Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático en Naciones Unidas, del último informe. El Salvador está muy cerca de la cifra de escasez de agua a nivel centroamericano. Tenemos la menor tasa per cápita de agua en Centroamérica. Esto fue antes de la sequía, ahora habría que ver los 5 años de sequía seguidos, ¿no? Que hemos tenido. Tenemos un modelo productivo que depreda la naturaleza, que prefiere la producción barata y el negocio ante la preservación de la vida. Eso es lo que tenemos. Tenemos un negocio de $200 millones en agroquímicos o más. Eso es lo que se ve, y cada vez que sale el tema de la ley o de propuestas de producción alternativa, lo primero que sale es la empresa privada y los grandes productores, ¿verdad? Y dicen, eso no es inviable, no es viable. Pero yo les pregunto, si ustedes, grandes productores, productores de caña, aquellos que fumigan con avión las grandes extensiones con glifosato, ¿no? Si ustedes tendrían que pagar todos esos efectos dañinos a la salud de la gente, ¿sería viable su negocio? Yo les dejo la pregunta. Y por otro lado, decía Doris, la agroecología como una alternativa a la producción tradicional de agroquímicos, ¿no? La agroecología está respaldada por incluso el ex relator especial de Naciones Unidas para el derecho de la alimentación, el señor Oliver de Schutter, que manifestaba que la agroecología es una alternativa viable para la producción de alimentos en el mundo. Y principalmente en nuestros países, que somos países altamente vulnerables al cambio climático. Tenemos suelos degradados, poco productivos, poco fértiles, porque le hemos estado sacando, pero no le hemos estado devolviendo nada a la tierra, ¿no? Hubo una preferencia en gobiernos anteriores de decir, no, vamos a importar toda nuestra alimentación. Y se despreocuparon totalmente por garantizar la alimentación como un tema de seguridad nacional, por ejemplo. ¿Qué pasa si Nicaragua, Honduras y Guatemala se ven afectados por un fenómeno climático y no pueden producir alimentos? Nos ha tocado ir a traer frijol a Etiopía. Hemos comido frijol etíope, hemos comido frijol africano, hemos comido... Duro decían que estaba. Y ligoso, dice. Entonces, eso es lo que tenemos, Y es algo absurdo porque traemos de África, de una región que también es altamente vulnerable al cambio climático, que pasa hambruna. O traemos hortalizas de Guatemala, cuando en Guatemala hay hambruna. Hay desnutrición crónica en las comunidades indígenas. Sí. Entonces preferimos sacrificar a los guatemaltecos y decir, bueno, vamos a comer nosotros porque tenemos plata para comer. Hay que ellos vean cómo hacen, o que vean los etíopes, pero aquí como tenemos plata para comer, que tampoco es cierto, o sea, la gran cantidad de personas aquí se basa su dieta en tres alimentos: arroz, frijol y maíz. Casi el 40% del gasto familiar va a esos 3 productos. Que no pueden faltar en una casa. Por lo tanto, debería ser una apuesta nacional proteger ese tipo de productos y aparte ver cómo sustituimos esas importaciones de hortalizas y frutas, que también tenemos, como decía Doris, que hoy comemos, pero necesitamos el bote de vitaminas a la par, porque tenemos déficit de micronutrientes, de minerales. Entonces estamos comiendo lo mismo todos los días y entonces tenemos que comprar el frasco de vitaminas. Lo necesitamos porque nuestra alimentación no cubre todas nuestras necesidades. Nos vamos a quedar en este punto y al volver vamos a conversar sobre cuál es la importancia que tiene realmente producir, ¿verdad? Esta producción agropecuaria que ha estado pues poco atendida, más bien desatendida, y también la producción agroindustrial, pero para poder tener esta soberanía alimentaria, ¿cómo
cómo esto se hace realmente con las comunidades, desde nuestros saberes, desde nuestra idiosincrasia, desde cómo las y los salvadoreños somos y queremos. Esto será al regresar, no nos cambien. Bueno, y sabemos lo que comemos, lo que nos llega a la mesa, cómo se riega, dónde se produce, quién lo produce, cómo lo produce. Y de ahí yo quisiera que Doris nos hablara de cuál es la importancia de la producción realmente agropecuaria, agroindustrial, para que el país realmente pueda tener una seguridad y soberanía alimentaria. Yo creo que la importancia radica en que la población, la gente conozca qué es lo que está comiendo en realidad. Si usted se come 2 pupusas en la mañana y come curtido, no sabe de dónde viene ese repollo. El repollo es extremadamente fumigado para que no le lleguen plagas. Si ese repollo usted no está segura de dónde lo compró o quién lo está sembrando, tenga por seguro que está comiendo veneno. Si nosotros compramos las cebollas con tallo, las grandes plantaciones de cebolla que hay en Centroamérica, nosotros exportamos la verdura de Guatemala, la mayor parte, son extremadamente fumigadas con veneno. Entonces, no sabemos realmente lo que estamos, de la procedencia de dónde vienen nuestros alimentos, y es una de las cosas que nosotros estamos negociando con la ley que propusimos en la Asamblea Legislativa, en que la gente tiene derecho a conocer la procedencia de los alimentos que está consumiendo. Porque en ese sentido vamos a tener conciencia de decir, compro este alimento que me dice que le han fumigado glifosato 3 veces a la semana, o compro este tomate que no está tan grande, está pequeño, tal vez lo picó un gusanito, pero está seguro de que no ha sido fumigado. Dicen que para que esté una fruta, una verdura, que sepamos que no tiene veneno, está bien que tenga gusanitos. Está bien que tenga gusanitos, porque el gusanito sabe que ahí puede comer sin veneno. Entonces es bien interesante esta situación, porque aquí mismo en nuestro país usted puede tener una plantita de mora para hacer sopa en su casa, puede tener 3, 4 plantitas de mora en su casa, pero no lo hacemos, no lo tenemos. Entonces, cuando no tenemos esa conciencia de sembrar algo para tener alimento en nuestra casa, es difícil y es complicado, porque esta misma planta de mora que usted va a comprar al supermercado, estuvimos en una plantación de moras, de hoja de mora, y la fumigan 3 veces a la semana, para que esta mora no sea grande, sea verde y la hoja sea atractiva. Entonces nosotros, cuando vemos la atracción en ese manojo de mora, decimos, este está bueno, voy a hacer una buena sopa. Pero la sopa que está haciendo realmente es de veneno, porque ha sido fumigada 3 veces a la semana. Entonces, esta situación nos complica, pero a la vez nos concientiza de que es importante que esta ley cumpla por lo menos con este requisito. Tenemos muchos más, ¿verdad? Que podemos hablar en el camino, pero que la gente sepa la procedencia de esta verdura, la procedencia de este producto. Porque yo en mi casa llevo 1 libra de frijoles orgánicos 100%, que sé que el productor, donde lo estoy comprando, a la semana me da gorgojo. Pero ahí guardado hay una bolsa de frijol que compré en el supermercado, que yo creo que es del año pasado, y ni un gorgojo se le ha acercado. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Que los frijoles que estoy comprando en el supermercado o en la tienda, no le llega ni un gorgojo ni una hormiga, porque tiene miedo de morirse. Entonces nosotros realmente estamos tomando sopa de frijol contaminado con veneno. Sí. Entonces ahí es bien complicada la situación, pero en todo caso las experiencias están funcionando.
Hay gente en los territorios que está cultivando agroecológica, con agricultura agroecológica, y muchos más que se están sumando. Estos huertos orgánicos, esta forma de producción agroecológica, que además muchas veces traen nuestros ancestros, ¿verdad? Lo que cultivaban antes de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Qué tan común está siendo en El Salvador este tipo de cultivo? Todavía estamos en pañales, digamos, en términos de producción agroecológica en el país. Eso no quiere decir que la producción agroecológica no tenga viabilidad, al contrario, la producción agroecológica es mucho más rentable que la producción tradicional, si hablamos en términos netamente económicos, ¿no? Una parcela agroecológica, ya no hablando de huertos, estamos hablando de parcelas de producción a mediana escala, ¿no? A pequeña escala, partiendo en similitudes con el maíz o con el frijol. Por ejemplo, una manzana agroecológica que puede producir hasta fácilmente 50 variedades de productos diferentes, en vez de producir una o dos, te produce 50. Eso le garantiza al productor que no va a perder todo, puede perder dos cultivos, 3 cultivos, pero el resto lo va a lograr, va a comer su familia y va a poder vender excedentes, ¿no? En cambio con el maíz no, llega la plaga, llega la sequía y arrasa con todo. Entonces, y económicamente puede rendir hasta 3 o 4 veces más que una parcela de maíz y frijol tradicional, hablando en términos económicos, ¿no? Y en términos productivos. O sea, la agroecología es viable, totalmente viable. Tan viable que ahora, como Mesa de Soberanía, junto con otros actores de la sociedad civil, se elaboró una propuesta de política pública para el fomento de la agroecología en el país. Se le presentó al Ministerio de Agricultura, tenemos entendido que internamente el Ministerio de Agricultura la ha aprobado. Ahora nosotros estamos en una fase de consulta y de validación de la propuesta. Esperamos que el Ministerio de Agricultura siga con esta capacidad de apertura que tiene ante nuevas formas de producción y también que es una alternativa de futuro. O sea, la agroecología hoy, ante el cambio climático, ante la degradación de suelos, ante las enfermedades que tenemos, es una alternativa productiva, ¿no? A lo mejor, como todo buen proyecto, tarda, despacito, hay que invertir, correcto, a lo mejor es más caro, pero a la larga es sustentable, sostenible en el tiempo. Bueno, pero recientemente organizaciones sociales tenían programado exponer ante la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa este estudio de Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional. Queremos poner en la nota de Merlin Bellis a continuación para poner en contexto lo que vamos a continuar hablando. La ausencia de los diputados del partido Arena, Gana y PCN en la Comisión Agropecuaria se debe a una sencilla razón: falta de voluntad política de aprobar la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Por supuesto, quiero decirles que no solo un diputado de Arena faltó hoy, también faltaron los de Gana y del PCN. Entonces, ante este vacío, pues realmente la comisión no puede sesionar, ¿verdad? Y lamentamos, pues, porque realmente es un tema importante para el país. Nosotros coincidimos, no puede haber, no podemos hablar de que la población tiene el derecho a la alimentación adecuada si no tenemos soberanía para producir. Ni una cosa ni la otra. Entonces hay 5 artículos que son artículos fundamentales de la ley y que nos tienen entrampados precisamente. Entonces las organizaciones vienen a exigirnos y a sentar postura alrededor de que se termine la ley. Los legisladores del grupo parlamentario del FMLN y los representantes de las organizaciones coinciden en que existen intereses económicos de por medio, sobre todo en el tema de semillas y publicidad de alimentos industriales. El tema es que no se quiere reformar la ley porque se quiere dejar abierto para que aquí puedan penetrar cualquier tipo de semilla transgénica. Esto debería de ir acompañado también con una reforma integral de la ley de semillas, es decir, no puede estar ausente el tema de la ley de soberanía alimentaria porque es una ley
que consideramos debe ser especial para que pese sobre cualquier otra legislación, pero también una reforma integral al tema de semillas. Está específicamente entonces ahora el derecho fundamental a la alimentación que tenemos como salvadoreños y que dentro de eso también tenemos el derecho específicamente a producir. Y también acá está en el marco el derecho de los consumidores de este pueblo salvadoreño de saber cómo se producen los alimentos. Y por eso mismo creemos que estos elementos no pueden faltar ahora en este marco legal. En vista que no fueron recibidos en la Comisión Agropecuaria por falta de quórum, las organizaciones de la Mesa por la Soberanía Alimentaria entregaron un escrito a los diputados en el que exponen que la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria se mantenga firme en su carácter especial y que su interés público y social prevalezca sobre cualquier otra disposición legal. Pues es un tema importante, es un tema de vida, es un tema de salud, es un tema de futuro. Adalberto, quisiera que nos explicaras cómo la Mesa de Soberanía Alimentaria ha construido esta propuesta para incluir una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Que nos expliques cuántos puntos tiene, en qué consiste. Sí, quizás para empezar, esta fue una propuesta construida en colectivo, coordinada por la Universidad de El Salvador, ¿no, Doris? Y participaron muchas organizaciones, entre ellas la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Es una propuesta muy ambiciosa, ¿no? Tenía un articulado largo y se empezó a discutir, tiene un año de estarse discutiendo ya en la Comisión Agropecuaria, ¿no? Se ha tardado un año en discutir 63 artículos, de esos han cortado, oficialmente han cortado 10 y hay 5 puntos que todavía están en el congelador, o sea que no han sido discutidos plenamente. Y bueno, vale la pena aclarar cuáles son los puntos, ¿no? Uno es el nombre de la ley, soberanía alimentaria. Hay unos legisladores que se niegan a que lleve el nombre de soberanía alimentaria, alegando que hay un articulado en la Constitución que dice que el país es soberano, pero estamos hablando de soberanía alimentaria. Es una cosa totalmente diferente, es el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre su propia producción agropecuaria, pesquera. No estamos refiriéndonos exactamente a soberanía de país, sino un tema de vida de la gente. Ese es el primer tema que está en el congelador. Hay un segundo tema en el congelador que es el tema de publicidad. Hay algunos legisladores que se niegan a decir públicamente que los alimentos vayan etiquetados correctamente, que digan si ha usado veneno o no para su producción. Es paradójico, pero a la agricultura orgánica y de comercio justo se le exige sello. Pero a la agricultura que usa agroquímicos no se le exige nada. A la peligrosa. A la peligrosa no se le exige nada, cosas contradictorias. Está el tema de carácter especial de la ley, que es un tema muy importante porque si la ley no tiene un carácter especial, quiere decir que va a estar supeditada a otras leyes. En cambio, si la ley tiene un carácter especial, otras leyes tendrán que adaptarse gradualmente al articulado de esta, ¿no? Un cuarto punto es el tema de semillas. Se ha sacado el tema de semillas, había un discurso de que se iba a reformar la ley de semillas, luego se retractaron. Entonces ahora estamos exigiendo que el tema de semillas vaya en la ley de soberanía alimentaria, porque sin semillas no puedes producir, sin la conservación del germoplasma y de la vida de tu país no puedes producir. Y un quinto elemento es el tema del Consejo Ciudadano. Los partidos de derecha se niegan absolutamente, rotundamente, a la participación ciudadana. Es paradójico, ¿no? Que más en esta época de elecciones todo el mundo dice que es transparente, que es abierto, que quiere participación ciudadana, pero no quieren que exista un consejo ciudadano para la gestión de la ley, que las comunidades y los campesinos y campesinas puedan participar en la gestión de la ley a nivel territorial y local, ¿verdad? No lo ven viable eso, no puede ser. ¿Cómo dice la derecha? ¿Cómo es posible? Si, ¿para qué quiere la gente participar ahí? Bueno, porque es nuestra alimentación, es la alimentación de todo el mundo. Y el tema de soberanía alimentaria no solo tiene que ver con campesinado, tiene que ver con aquellos y aquellas que vivimos en las ciudades. Y en la ley no va incluido el tema justamente de lo que hablaba Doris,
que tiene que ver con qué se está cultivando, es decir, los agrotóxicos. Bueno, la ministra de Salud, la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura han pedido a las y los legisladores que prohíban aquellos agrotóxicos que matan, digamos, los más, ¿verdad? ¿En esta ley no va incluido ese tema? Va incluido implícitamente cuando nosotros estamos diciendo de que la ley debe contener el tema de la agroecología como principal modelo de agricultura. ¿Qué nos dice esto? Libre de agrotóxicos, por supuesto. Que tenemos que retroceder a la agricultura ancestral, la que hacían nuestros abuelos, en donde hacían una milpa y no solamente sembraban maíz, en donde sembraban vegetales a la raíz del maíz. Entonces, esta propuesta de ley incluye eso también. Y aquí todo está amarrado, porque ustedes se han dado cuenta de que acaban de presentar una propuesta de ley de agua, una propuesta integral de aguas. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? O sea, es imperdonable para los partidos que han presentado esta ley, porque niegan el derecho que tenemos como población, el derecho al agua. Que como alguien dijo en una entrevista un día, es como esta ley está propiciando poner a cuidar el queso a un ratón. Entonces es bien... el lobo a la gallina. Es bien difícil esta situación porque es una amenaza para todos. Entonces, podemos decir cómo la agroindustria de la caña, por ejemplo, como veníamos hablando de los agrotóxicos, cómo este monocultivo de la caña está amenazando a nuestra población. Hay casos ya extremadamente fuera del alcance de la gente. Tuvimos el caso de una familia en San Luis Talpa, en donde una madre de familia ha perdido ya sus 4 hijos por insuficiencia renal. Un quinto ya está con diálisis en el hospital. Y casos como este van a seguir. Hemos visto cuando la avioneta ha fumigado y los niños van para la escuela y les ha rociado veneno en sus camisas de uniforme. Entonces, todo esto es prácticamente una amenaza pues, para la población en general y todo está amarrado: soberanía alimentaria, agua, agricultura agroecológica, regresar a la agricultura de nuestros ancestros, está amarrado. Claro que sí, y solo recordábamos el dato que nos diera el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, cuando la derecha introdujo una nueva ley del agua, donde se hablaba que el 65% del agua se dedica al riego, el 25% a la industria y solamente el 10% al consumo humano. Entonces el agua es tan importante y, como dice Doris Evangelista, todo va amarrado, ¿verdad? Ya regresamos. Bueno, hablamos de realmente la importancia que tiene esta ley y por lo mismo quisiera que Adalberto nos dijera qué puntos no deberían faltar por ningún motivo en el planteamiento, en el contenido de esta ley de soberanía alimentaria y nutricional. Sí, gracias. Es que como Mesa de Soberanía por la Soberanía Alimentaria hemos planteado 9 puntos indispensables que no deben faltar en esta propuesta. El primero es el acceso a tierra y con un enfoque de género. Las mujeres deben de estar presentes en cualquier legislación que se haga y principalmente en el tema de producción de alimentos, ya que son ellas las que producen la mayor cantidad de alimentos en el mundo, ¿no? El acceso a tierra es clave para eso. Y también se debe considerar un ordenamiento territorial diferente al que tenemos, ¿no? Se dedican las mejores tierras para uso industrial o para uso de caña y no para producción de alimentos, por ejemplo.
Consideramos el derecho humano a la alimentación como clave, también el derecho humano al agua. Hay una ratificación constitucional pendiente que la derecha no la quiere aprobar. No entendemos cómo es posible que alguien no pueda aprobar que las personas tengamos derecho a la alimentación y al agua. Es inconcebible. Creemos también que el tema de publicidad debe ser clave, debe ser claro y debe ser honesto. Tenemos que saber de dónde viene la alimentación que consumimos. Por honestidad y por ética debemos de saberlo. Tenemos presente también los principios medioambientales de equidad de género y solidaridad. Y una de las formas de lograr eso es la agroecología. La agroecología engloba tanto la equidad de género, la parte medioambiental y la parte de solidaridad entre las personas. Creemos también que los pueblos indígenas y su cultura deben estar integrados en esta propuesta de ley. Ya el panel internacional de expertos sobre cambio climático retoma en uno de sus aportes y recomendaciones hacia la región de que hay que retomar prácticas tradicionales agrícolas porque son más eficientes para la adaptación al cambio climático. También tenemos que retomar el derecho a una alimentación adecuada y culturalmente adecuada. O sea, no comer cosas que nuestra tierra y nuestro clima no permita su producción y retomar aquellos cultivos que están adaptados a nuestras condiciones de tierra, de clima, etc. Un quinto punto sería decirle no a la especulación y sí a la producción nacional de alimentos. La producción o la comercialización de granos básicos no está regulada en el país. Por ejemplo, este año los productores y productoras vendieron entre 10 y 12 dólares el quintal de maíz. Eso es totalmente inviable económicamente. Es una injusticia para el campesinado que está produciendo alimentos a costa de su miseria. Eso no puede ser, no puede continuar. Tenemos que incentivar la producción campesina familiar agroecológica. Esa producción campesina familiar agroecológica es la que nos dará oxígeno, nos filtrará agua, nos dará salud, por lo tanto hay que apoyarla. Tenemos que recuperar nuestras semillas y recuperar los conceptos originales de semilla nativa y criolla, que son más adaptables a nuestras condiciones. Tenemos que agregar el concepto de inocuidad libre de contaminantes físicos. A esta ley tiene que llevar el concepto de inocuidad. Tenemos que retomar medidas preventivas de protección a la producción nacional de alimentos, principalmente aquellos alimentos que son estratégicos, y producción no solamente arancelaria, producción nacional, protección nacional. Por lo tanto, tenemos que protegerlos localmente, fomentar mercados locales. El gran capital y el sistema neoliberal se aprovecha de que los productores y productoras no conozcan a los que consumimos en las ciudades. Tenemos que vincular la producción local para que exista mayor solidaridad. Llamamos también a que la ley incluya al CONASAN al más alto nivel. Desde la Mesa por la Soberanía Alimentaria proponemos que el CONASAN esté directamente vinculado a la Presidencia de la República. Si no es así, pues que el Ministerio de Agricultura lo retome, pero con una partida especial para ello, que no sea incluida dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura, que ya está muy sacrificado. Entonces, si incluimos al CONASAN dentro del Ministerio de Agricultura, sacrificaríamos más el Ministerio de Agricultura, por lo tanto deberían de tener una partida adicional para eso. Creemos que el fondo que con el CONASAN pueda funcionar sea un presupuesto permanente dentro del presupuesto general de la Nación. Y por supuesto el tema de carácter especial. O sea, esta ley es clave para la vida en el país. La soberanía alimentaria y la alimentación es clave para la soberanía alimentaria. Y aquí me detengo un poco y voy a decir unas cosas que nos preocupan actualmente. Bueno, ya dijo Doris una, que es el tema de la nueva propuesta de ley de agua de los partidos de derecha, que a todo el mundo le sorprendió. Es inconsulta con las organizaciones sociales, con las comunidades, no la conocen, solo la conocen ellos. Hay presiones internacionales por el tema del Triángulo Norte, con el tema de los asocios públicos privados. Hay una nueva propuesta de reforma a la ley de asocios públicos privados impulsada desde Fomilenio 2. Eso es preocupante también. Y bueno, ahorita todavía es tiempo de ratificar la reforma constitucional, el derecho al agua y a la alimentación, y aprobar una ley del agua que sea realmente la ley del agua desde las comunidades y desde las organizaciones civiles, y por supuesto una ley de soberanía y seguridad alimentaria que ya trabajó la sociedad civil en ella, ya está contemplado todo eso. Y lo que se pide es algo lógico, ¿no? Es algo por la vida. Voy a dejar
ya estoy casi que con 30 minutos para Doris, de por qué es necesario que tengamos esta ley. Bueno, sí es necesario que tengamos esta ley y nosotros exigimos a la Asamblea Legislativa que dé su pronta aprobación, pero que tome en cuenta, que nos den tiempo para poder consensuar con ellos que tenemos puntos no negociables dentro de esta ley y no es posible que aprueben una ley vacía, que saquen del congelador, como ellos llaman, los puntos que Adalberto ya mencionó, que también aprueben una ley contra el uso de los agrotóxicos que ya fue presentada y que continúe el estudio de los 92, porque ya están aprobados 92 artículos de la ley de agua anterior, y que continúe el proceso que ya venían llevando. Y rechazamos rotundamente esta nueva propuesta de ley presentada y creemos que es importante que aprueben nuestra ley de soberanía alimentaria, porque es una ley que va a favorecer nuestra agricultura, es una ley que va a favorecer que nosotros tengamos seguridad y soberanía alimentaria en nuestra mesa. Es una ley que nos va a respaldar a nosotros como ciudadanos para garantizarnos que vamos a tener la alimentación adecuada que necesitamos. Muy bien, agradecemos mucho su presencia de Adalberto Blanco, de Doris Evangelista, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Importantísimo que usted se informe, así como la población salvadoreña no permitió la privatización de la salud, pues ahora estamos en el momento de no permitir que se privatice el agua y de no permitir que nos dejen sin alimento. Yo creo que es momento de informarse, de reaccionar y realmente de unir esfuerzos. Y gracias por el trabajo que hacen, ¿verdad? Gracias, María Teresa. Gracias. Bueno, a usted mañana, si llegó tarde a la entrevista, es bueno que se informe. A las 7 de la mañana la retransmitimos y a las 7 de la noche vamos también a tener una conversación que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Eso será mañana, martes 27 de junio. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía.